El pasado 14 de marzo el país pulsó el botón rojo. La actividad económica quedó casi paralizada, en letargo. Miles de empresas obligadas a echar el cierre. Millones de trabajadores abocados al despido. En ambos casos, los ERTE, expedientes de regulación temporal de empleo, han sido una eventual tabla de salvación. Cuando esto se vino encima en marzo, pues prácticamente acabábamos de hacer el año. Entonces, bueno, pues somos una empresa que estaba empezando a despegar, porque el primer año de cualquier negocio es bastante complicado. En ningún momento hemos tenido la obligación de cerrar, puesto que somos un establecimiento sanitario y, evidentemente, como sanitario teníamos que estar disponibles para atender las urgencias que pudiesen derivarse. El podernos acoger al ERTE no podíamos hacerlo por causa mayor, de fuerza mayor, porque no teníamos decretado el cese de la empresa y teníamos que seguir en funcionamiento, pero sí pudimos solicitarlo por causa de producción. Evidentemente la producción de la empresa bajó a unos niveles mínimos. Anular o retrasar tratamientos y cerrar las puertas, un brusco descenso de la facturación que puso en peligro los ingresos de las dos socias, la nómina de la trabajadora contratada, una higienista, y el mantenimiento de la clínica. La salida fue decretar un ERTE. ERTE tiene una letra mágica que es la T, que significa temporal, que no la tiene el ERE, por tanto es una situación en la que hay expectativa de que los trabajadores puedan reincorporarse al trabajo de manera inmediata. Hasta ahora no se había aplicado, las crisis anteriores se intentó y no tuvo ningún éxito, y sin embargo en esta, pues desde el primer momento todos vieron que era la vía de atajar la fuerte paralización del empleo que se había producido. Hemos pasado, para hacernos una idea, de 100 ERTEs que más o menos se autorizaban en un año a bueno, pues más de 100.000 solicitudes de ERTEs en cuestión de 2 meses y medio. Por la propia estructura económica y laboral de Andalucía, en muchos casos son pymes, ¿no? La mayoría, estamos hablando de autónomos incluso, con 1 o 2 trabajadores contratados y pymes, ¿no? El sector es el que es, y por eso precisamente el porcentaje de ERTEs es tan elevado en comparación con otras comunidades autónomas. En total, en Andalucía, alrededor de 500.000 de personas han pasado por los más de 90.000 ERTE autorizados. Más de 65.000 son trabajadores de bares, 11.000 de talleres y otros tantos de clínicas como la de Rosa. Cuando ya podamos revertir el ERTE, que esperamos que no demoremos mucho en poder ya anularlo, ella tiene un compromiso de contratación de 6 meses como mínimo. Para nosotros es una compañera desde que empezamos aquí en la consulta. La contratamos y pensamos que será indefinida, pero también para cualquier trabajador que no tiene muy clara su situación, el tener después 6 meses de compromiso de contratación ve un poco más la luz después de estas circunstancias. Nosotros entramos en ERTE a principios de marzo, cobramos el 70% de nuestro sueldo base. Yo lo cobré al mes siguiente, o sea en abril. A mediados de abril lo empecé a cobrar, igual que todos mis compañeros, los 3 hemos cobrado al mismo tiempo, poquito, pero bueno. Obligada a cerrar, la empresa de Pau decretó un ERTE, en este caso por fuerza mayor, para sus 3 trabajadores. Nosotros somos un centro de entrenamiento personal, nos dedicamos a todo tipo de población, desde lo más común que puede ser pérdida de peso general, a preparación de oposiciones o a personas que necesiten ciertos cuidados, ¿no? El estado de alarma llegó en una de las épocas más fuertes del año. Primero nos han rescatado a nuestro compañero que lleva más tiempo por tiempo en la empresa y por confianza con los clientes y tal, y ahora poco a poco nos iremos incorporando nosotros a medida que la demanda de los clientes vaya aumentando y tal. Tenemos expectativas de mantener y sobrevivir lo que queda de año. Más que de recuperar, yo creo que ya se trata de supervivencia. La idea es sobrevivir este año y ver qué es lo que pasa. Cuando escuché la palabra ERTE, pues la verdad es que era negativa, ¿no? La palabra era negativa porque, para empezar, pues dejas de trabajar, no sabes qué tiempo va a ser, todos tenemos unas ocupaciones económicas, ¿no?, que afrontar, ¿no? Entonces, pues sinceramente no sabíamos a qué nos enfrentamos. Después de mes y medio con un ERTE, Fran ha sido de los primeros en volver al Tajo.
Cuando llega la noticia de que hay que volvemos a abrir, pues fue eso, fue positiva, ¿no? Pues esa frase es andar hacia adelante, ¿no? Nos lo hemos tomado como eso, como una nueva oportunidad, ¿no? A ver qué podemos hacer y poner nuevas metas, ¿no? Diferentes a las que teníamos anteriormente de la crisis esta y de que llegara el dichoso virus. Con una plantilla de 46 personas que en temporada alta puede llegar a las 80, los clientes van volviendo ya a sus mesas. Pudimos hacer un ERTE con el personal, un ERTE que gracias al gobierno estaba subvencionado en lo que son los seguros sociales con el 100%, por lo tanto eso facilitaba cerramos el restaurante, asumimos la situación y nos adaptamos lo mejor posible. Es cierto que el 100% de los trabajadores los asumimos en un ERTE, pero poco a poco hemos ido sacándolos. De hecho, en cuanto llegamos a la fase 1, pudimos abrir la parte de la terraza hasta el momento que somos 15 personas. El cálculo que se hace para el conjunto de España es que el 25% de los trabajadores del sector privado han estado acogidos a ERTES, que es una cifra muy importante, pero hay otros países donde se ha llegado hasta el 47%, como es el caso de Francia. Sí, en España ha sido como el 25% del sector privado, en Andalucía no ha superado el 15%. Trabajo para Burger King España, soy encargada en la empresa y bueno, cuando esto comenzó, pues la empresa aplicó un ERTE a prácticamente el 100% de la plantilla y la situación fue un poco ansiosa porque los recuerdos que vienen de la anterior crisis, palabras que empiezan a llegarte a la mente, la famosa prima de riesgo, ¿no? Que en aquella crisis nos bombardeó tanto, llegan esos conceptos nuevos, entonces temes volver a vivir lo que se vivió en ese momento. Como muchas personas de su generación, Carmen ya ha pasado por 2 crisis económicas. Sinceramente, hemos rezado porque la empresa practicase un ERTE y no un ERE. Entonces era como, bueno, me quedo sin empleo, pero como dice la palabra, es temporal. Y bueno, eso te daba cierta ilusión, cierta expectativa y de hecho creo que, a diferencia de la crisis anterior, lo que ha hecho es que las personas tengamos un poco de menos miedo a la hora de seguir gastando, ¿no? Los ERTE se prolongarán en la medida en la que la actividad económica no se dilate mucho tiempo, pero también hay que tener en cuenta que el coste para los fondos públicos es enorme y no podemos estar indefinidamente acogiendo a personas en ERTE hasta que no sabemos cuándo la economía vuelva a retomar fuerza. Hasta finales de mayo, unos 400.000 trabajadores habían salido ya de un ERTE. El Gobierno plantea ampliar los expedientes hasta el 30 de septiembre y estudia mantenerlos hasta final de año en algunos sectores. El cobro de la prestación sigue registrando retrasos. Es el caso de Fernando, con un hijo a su cargo. Mis compañeros, todos, hasta hace relativamente poco, todos han cobrado ya, menos yo. Debe haber un error, no sé si es administración o de qué es ese error, si es informático o lo que sea, pero mi dinero no lo tengo. 2 de mis mejores amigos no han cobrado el ERTE tampoco y conozco muchos casos. Es verdad que bueno, que los que tenemos un hijo a cargo, pues es un poco más duro, ¿no? Pero estamos todos afectados. Con la apertura de los locales de ocio nocturno, empieza a tener expectativas de recuperar por fin el trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que hombre, que somos muchos en plantilla y si tú tienes que tener solamente el 50% de la plantilla, o sea, de los clientes, el aforo, el 50% y sin pista de baile y limitado por todas partes, no le va a poder dar trabajo a todo el mundo. Tengo la suerte de que soy veterano en la empresa y es muy posible que cuenten conmigo, pero aún así la carga de trabajo se va a limitar bastante. Si antes trabajaba 5 días a la semana, pues ahora pasaré a trabajar 2 y volveré a ganar, pues no sé, 300, 400 euros al mes para sobrevivir.